es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Van a garantizar, como digo, de inmediato No se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. ¡Nunca volverá la derecha venezolana! Y estado de alarma le molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias. Muy buenas tardes, espectadores de Estado de Alarma. Soy Sandra Dios. Estamos en la ciudad de Tarragona, concretamente en las puertas de la Comandancia Naval, donde vamos a asistir a una exposición de cartas náuticas entre el siglo XVIII y XIX, complementadas de buques de la leyenda armada. Estamos hablando nada más y nada menos que de 100 años de historia en nuestra ciudad de Tarragona. Nos encontramos en el interior de la Comandancia Naval, nada menos que con el comandante naval de la ciudad de Tarragona. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la Comandancia Naval de Tarragona. Lo que tenemos aquí es una exposición permanente de cartas náuticas, planos y proyectos del siglo XVIII-XIX de todo el litoral de Tarragona. Y además de eso, pues está complementada con una exposición de barcos de época de la Armada Española y alguna cosa más. ¿Y de dónde ha nacido esta idea y quiénes son los que han colaborado en la exposición? Bueno, la idea de las cartas náuticas es de la Comandancia Naval, que tuvo la oportunidad de traer las cartas náuticas del Museo Naval de Madrid, de Tarragona, y una vez que las teníamos aquí, pues con el apoyo de la autoridad portuaria, pues las enmarcamos, y lo que queríamos era hacer una exposición en los espacios que teníamos en la Comandancia Naval para la ciudadanía de Tarragona, que las pudiera ver y las pudiera disfrutar. A raíz de esto, Mavean, es una organización de marineros y veteranos de la Armada, colaboran con nosotros para poder abrir esa exposición al público y tener personal el fin de semana que está dispuesto voluntariamente y gratuitamente a enseñar la exposición.
¿Nos podría acompañar a hacer una pequeña ruta para nuestros espectadores que sean conocedores de en qué consiste en cada carta náutica o cualquier fragata que tengáis aquí? Sí, os puedo enseñar lo que es la exposición de las cartas náuticas, pero es una exposición, o sea, el recorrido dura más o menos como una hora explicado. O sea, lo que vamos a hacer es un resumen de lo que se puede encontrar aquí con el personal, la ciudadanía cuando venga a ver la exposición, ¿no? Os digo que todo esto está complementado con barcos, que esos no son permanentes, esos estarán aquí durante un mes o 2 meses, bueno, por más tiempo, pero lo que estáis aquí va a estar aquí en la Comandancia Naval y espero que para siempre. Es la colección que tenemos de 42 cartas náuticas, planos y proyectos del litoral de Tarragona. Y para nuestros espectadores, ¿se nos podéis explicar en qué consisten las cartas náuticas? Bien, vamos a ver, una carta náutica se diferencia de un plano que lo que expone son datos marinos, de la costa marina, de un puerto o de una zona de litoral marítimo. Y lo que da es información para que los barcos puedan navegar por ella con seguridad o entrar en un puerto sabiendo antes de entrar con seguridad. Y además tenemos unos proyectos que hablan también de los posibles puertos que hubo durante un periodo de tiempo digamos de 100 años de historia de Tarragona. Por eso el título de esta exposición es 100 años de historia de Tarragona, que más o menos se comprende entre 1770 a 1870. Pues vamos a hacer una mini ruta. Lo primero que podemos ver aquí es este plano, que no pertenece a la colección porque es una copia, pero en él vemos que es posiblemente el primer plano que existe de la península ibérica. Es del siglo II, de Claudio de Ptolomeo, un famoso geógrafo de esa época que trabajaba en Alejandría. Y en él podemos ver una cosa muy interesante. En el río Ebro vemos que en su desembocadura no existe el delta del Ebro, porque el delta del Ebro es un delta, digamos, moderno, hecho por la mano humana, que fue el motivo de haber taladrado los árboles de la ribera del río y de sus afluentes, que impidió recoger las piedras y cayeran al río, y luego se fueron convirtiendo en sedimento. Y poco a poco, al cabo de los años, se fue formando lo que es el Ebro actual. Después de esto, lo que tenemos es... Tenemos un plano de Tarragona, no está datado, pero calculamos que será 1770, en el que podemos ver los 13 baluartes que rodeaban a Tarragona, los 13 exteriores y los 11 interiores. Y además vemos cómo era el puerto de Tarragona en aquellos años que no existía puerto, era un puerto medieval, y cómo vemos los restos del puerto romano, que es un puerto que está completamente cegado por los sedimentos que aportaba el río Francolí. Es un dato muy importante para ver luego cuando se crea el puerto de Tarragona cómo va evolucionando para impedir el cegamiento del puerto. El puerto romano llegaba hasta la calle, digamos, Smith, incluso la calle San Miguel, y aquí lo vemos completamente ya cerrado, ¿no? Y también vemos toda esta parte de la costa que ahora es playa, la playa del Miracle, eran arrecifes de piedra. A partir de ahí vemos... Empezamos con la primera, que es el proyecto del puerto de Tarragona. El primer proyecto existe del puerto de Tarragona. Este lo hace el brigadier Apodaca, un marino que estaba entonces aquí de jefe del puerto, que hizo un proyecto en 1791 que presentó a la autoridad al puerto de Tarragona, que enseguida... Este es el puerto de Apodaca, que enseguida se quedó pequeño, y el proyecto se amplió con Fernando Seider, y se hizo ya un proyecto mucho más amplio. Este era el proyecto que se pensaba para diferentes miras que se quería conseguir para el puerto de Tarragona, que era poniendo el puerto siempre protegiendo a los buques que entrasen de los temporales de Levante. Posteriormente tenemos otro proyecto, este es de Smith, en el que se ve, además del puerto, del muelle, se ve la construcción de un puerto.
de una ciudad portuaria, completamente separada de lo que era la ciudad de Tarragona. Una ciudad moderna, con manzanas, todo de manzanas, y con una plaza que no quedó aquí. Esta era lo que se suponía la plaza de los carros, que posteriormente vemos que queda enfilada con el muelle. También vemos una escollera que muestra el proyecto para impedir que los sedimentos del río Francolí cierren el puerto, ¿no? Esto ya es una carta náutica. ¿Qué es lo que diferencia? Pues lo que os decía. Esto es una carta náutica en la que vemos cómo va ya el proyecto del puerto en 1803, que va por aquí y se pensaba que tendría que llegar hasta la letra A. Aquí vemos estos numeritos que vemos aquí, significan sondas. Sondas son profundidades. Profundidades medida en pies de Burgos, que son 0,28 metros, en el que los barcos pueden ir a colocarse. Por ejemplo, esta aquí, que es otra carta náutica, vemos que están ya en línea. Al estar en línea quiere decir que se pueden distribuir los barcos de una forma ya equitativa en el puerto. Con darle la sonda y una dirección con un punto de referencia, pues sabían dónde deberían ir a fondear, ¿no? Esto que vemos aquí es el puerto ya avanzado en el muelle, y vemos toda esta parte que ha sido desmontada, ha sido utilizada de cantera para construir el puerto. Al principio un puerto cuesta poco trabajo ir construyendo el muelle, pero a medida que te vas alejando hay mucha más profundidad y cuesta mucho más trabajo. Por eso hay que desmontar. Hace falta una cantera muy grande que vaya aportando el material. Aquí vemos que al ir desmontando toda esta cantera se va creando lo que es ahora el balcón del Mediterráneo. O sea, podemos asegurar que el balcón del Mediterráneo es un balcón artificial, creado en una cantera. Esta línea que vemos aquí azul muestra cómo traían el agua desde unas fuentes del interior hasta el muelle, cosa muy moderna en la época, porque el recibir el agua, que es lo primero que necesita un barco cuando llega de la mar, o lo último, pues, cuando se va, lo tiene a pie de muelle. Vamos a seguir. Aquí vemos tres cartas muy parecidas, que son las tres de Brigadier Smith. Brigadier Smith es otro relevo del Brigadier Apodaca. Recordemos que el Brigadier Apodaca fue el que creó el inicio del proyecto del puerto, pero era un marino que después fue destinado a México. Fue el primer conde de Gadito y además el virrey de México. Smith se quedó más tiempo y fue el que tuvo la mayor parte de la construcción del puerto. Aquí vemos en 1505, 1506 y 1507 cómo va golpeando el puerto poquito a poquito, y está marcado en la línea EE en las tres cartas cuando fue el momento de que el monarca, el rey Carlos IV, vino a Tarragona a ver cómo estaba el puerto, que fue el rey que aprobó el proyecto de hacer el puerto. Vemos que cuando ya estamos en 1707, aquí vemos una copia del folio de Goya, de la familia de Carlos IV, ¿no? En el centro vemos a su mujer, que era Margarita de Parma, que era la que realmente mandaba a la familia. También podemos ver a Fernando VII, el hijo de Carlos IV, y aquí en un segundo plano a Goya, que fue el que dibujó el cuadro, ¿no? Un cuadro precioso, que se encuentra en el Museo de Madrid del Prado. Como habíamos hablado, estamos en 1707. En 1708 fue cuando vinieron los franceses, la invasión francesa y la guerra. Sabemos que Tarragona fue una ciudad que aguantó muchísimo el asedio del francés, y eso fue debido a lo que hemos dicho, que estaba muy bien protegida por tierra, pero es que además por mar teníamos la suerte de que el dominio era español e inglés. Aquí está la flota inglesa dominando el mar, lo cual permitía entrar en el puerto de Tarragona pues a relevo de tropas, armamento y los víveres, lo que permitía que ir a la ciudad y seguir aguantando el asedio francés. Hasta que sabemos que ya hubo un momento en que los franceses consiguieron entrar por la parte del puerto, cortar la comunicación entre el puerto y la ciudad y posteriormente tomar la ciudad. Los franceses estuvieron en Tarragona 2 años, fueron los que, no solo Tarragona, sino en toda España, la esquilmaron, ¿no? No solo se llevaron todo lo que pudieron llevarse, sino que cuando se marchaban destruían lo que estaba operativo.
y el puerto de Tarragona no se salvó. Aquí tenemos una carta náutica de agosto de 1813, donde se indica que toda esa parte del muelle, que era la parte más importante donde se hacía la guada, había quedado derrumbada, o sea, destruida por el francés para inutilizar el puerto. Esta de aquí es una carta ya posterior, de 1813, donde vemos que lo que realmente preocupa en el puerto de Tarragona es la profundidad que hay. Las ondas que están conocidas perfectamente de una forma matricial. Recordemos que cada punto de esto significa que ha tenido que ir un bote a situarse perfectamente en el sitio, medir la sonda con un sondador, ver el tipo de fondo que es y hacerlo varias veces y anotarlo. O sea, esto es un trabajo realmente que llevaría meses hacerlo, ¿no? Aquí en la siguiente vemos, por ejemplo, que las sondas se miran año a año, para ver la diferencia que ha habido, porque el sedimento del río Francolí lo siguen pagando, aunque ya en 1836 ya empiezan a poner una escollera para darse cuenta de que hay que ir avanzando para no permitir que el puerto se enfranque, ¿no? El muelle vemos que ya en esta época es mucho más ancho, le permitían ir a los carros que entrasen al muelle y descargar o cargar la munición directamente de los barcos. Aquí vemos, por ejemplo, dónde estaba el Lazareto. El Lazareto es el hospital de los marineros, que actualmente estaría justamente donde está el túnel del Serrallo, ¿no? Donde está la máquina de tren. Esta carta de aquí es una maravilla porque son dos superpuestas y tenemos todo el litoral completo de lo que es Tarragona. En la parte norte de Castelldefels, de Calafell completa, hasta el río Senia, pasando por todo el delta del Ebro y por todo por Salou, por Tarragona, se ve perfectamente. Vemos incluso que en esta época Tarragona no tenía ni puerto, porque no se aprecia ningún tipo de sonda para que los barcos se vayan a refugiar. Sí, era lo contrario en Salou, que era el puerto de entonces. Esta carta es antes de que se empiece a crear el puerto de Tarragona. Esta carta náutica es muy interesante porque son dos cartas en una. Tenemos primero una carta que digamos de aproximación al puerto de Tarragona, que este es el puerto, que ya vemos que tiene la escollera avanzada con el cabo Salou, y vemos luego ampliada y volteada a 180 grados el puerto de Tarragona con todas las sondas, con la escollera, y vemos también ya aquí en la población del puerto, que es lo que indicamos al principio, que ya la famosa plaza que la han desplazado y está en línea con el puerto, que es la plaza de los carros actualmente. Y por fin llegamos casi 100 años después, 1860, a tener un puerto en Tarragona, un puerto realmente completo, completamente cerrado, ya protegido de todos los vientos de la zona y de cualquier viento, y de los sedimentos que puede aportar el río Francolí. Este es un puerto moderno, un puerto que ya de los primeros a nivel alto de los que pueden en España, con toda la población del puerto perfectamente manzanas formadas. Y además vemos una curiosidad muy interesante, que vemos el primer ferrocarril, es este de Reus a Tarragona, que tiene la estación justamente en la plaza de los carros, al lado del puerto. Pues esto es lo que indica la evolución de los 100 años que ha sufrido el puerto de Tarragona. Después de esto, el puerto de Tarragona sigue creciendo, y como vemos en esta carta, pues ahora esto es el puerto de Tarragona, que lo podemos situar entre el cuarto y el quinto más grande de España. Ahora podemos pasar al piso de arriba y veremos lo que es continuamos con el resto de las cartas que tenemos del litoral de Tarragona. Nos lo ha mandado el centro de instrucción de Cartagena, era donde antiguamente los marineros de Tarragona que hacían la mili en la armada juraban bandera, y como tenían de todas las provincias, pues mandaron el de Tarragona. Y este es el original que estaba en el centro de instrucción de Tarragona, en el cuartel sur.
Como decía, ahora somos al piso de arriba donde tenemos el resto de cartas del litoral de Tarragona. La más antigua que tengamos posiblemente sea esta, que no está fechada, seguramente es de 1760, calculamos que es los Alfaques. Es la parte sur del delta del Ebro. Aquí estaría San Carlos de la Rápida, pero no existe nada. Únicamente hay unos puntos notables en la costa y una serie de sondas para que los barcos puedan ir a fondear y tomar como referencia los puntos notables de la costa. Otra muy parecida a esta, pero es de la misma zona, los Alfaques, es esta de aquí, que ya está fechada. Está fechada en 1771. Y aquí sí que vemos ya que están las sondas en línea, como decía antes, para ir distribuyendo los barcos en el fondeo y colocarlos. Esta carta preciosa que vemos aquí es ya todo el delta del Ebro. Esta es 1777. Vemos completamente lo que es en aquella época, cómo estaba el delta, las poblaciones que había de pescadores, los sitios donde se podía ir a protegerse de los vientos de levante, tanto los Alfaques como el Fangal. Y esto fue, el conocimiento de esta carta fue lo que llevó a Carlos III, que era el rey de esa época, un rey tremendamente activo, a querer construir aquí una ciudad, San Carlos, de su nombre, y construir un canal que uniese San Carlos con la Amposta para, a través del Ebro, seguir hasta Tortosa. Y así fue conseguir que Tortosa, que era un puerto fluvial, fuese un puerto marítimo. Esta era de Tortosa con San Carlos, y por medio de un canal. Esto vemos que se consiguió, y lo vemos identificado en esta otra carta de los Alfaques. Aquí está San Carlos, este es el canal que iría a la Amposta. ¿Qué pasó a este canal? Bueno, tardó mucho tiempo en hacerse, ya Carlos III falleció y se hizo un canal sin esclusas, lo que produjo que con los sedimentos del Ebro se quedase cegado y con mucha complicación de mantenimiento, por lo cual al cabo de 2 años quedó inutilizado y se quedó cerrado. Bueno, esta es otra carta en la que vemos que todo el delta del Ebro y que llega hasta Castellón. Vemos perfectamente cómo era el canal, que llegaba hasta Tortosa y San Carlos, porque hay que decir que la entrada del Ebro, del mar directamente al Ebro, no es posible. No es posible ¿por qué? Porque hay una barra quiere decir que hay unos sedimentos de tierra que impiden la introducción al Ebro salir, porque los barcos se quedan encallados. Además, es una barra que va cambiando continuamente y es discontinua. Y no es posible para los barcos que tengan cierto calado poder entrar por la bocana exterior, ¿no? Aquí vemos otra zona de todo el delta del Ebro y vemos entre San Carlos y la Amposta que no existe nada, porque el canal que habíamos hablado antes quedó cerrado y quedó en desuso. No así como al cabo de los años, y en esta carta se ve perfectamente, se hace un nuevo canal. Vemos ya San Carlos, que es una ciudad que se ha desarrollado con un nuevo canal y, como digo, llegaría a la Amposta. Este canal ya se hizo más seriamente, se hizo con 3 esclusas que todavía hoy se pueden apreciar, al menos dos de ellas, y que permitía barcos hasta de 50 metros de eslora, incluso 9 de manga, la comunicación entre San Carlos y la Amposta. Luego permitía, había 6 esclusas más que remontaban el Ebro y se llegaba hasta Zaragoza, lo cual permitía a Tortosa pues, tener un tráfico y un comercio amplísimo. Este canal ya se hizo en 1857. Enseguida vino, ¿qué pasó? Que llegó el tren y al cabo de los años arruinó al canal y se quedó en desuso. Y fue subido por el tren. Pero bueno, la idea de Carlos III fue buena, se implantó, lo que no pasó es que no llegó a cortar. Aquí vemos el proyecto que se hizo en 1782 con la idea de Carlos III. Este sería la población de San Carlos, este el muelle que querían construir y este el canal que fuera la Amposta.
los barcos que atracasen aquí estuviesen protegidos de todo tipo de vientos, y por aquí hubiese la comunicación directamente en la posta. Este fue un proyecto que nunca se llegó a realizar, ¿no? Incluso en el proyecto tenemos la valoración en reales de vellón que pone que eran casi 15 millones de reales de vellón. Hoy, a la actualidad de hoy, serían 100 millones de euros, ¿no? Porque aquí vemos perfectamente lo costoso que es hacer un muelle, ¿no? Es como la punta de un iceberg. Solo vemos la parte que está abajo, pero la parte que está arriba, porque la parte que está por debajo es mucho más grande y mucho más costosa y trabajosa. En esta carta quizás se ve todavía mejor la idea que tenía Carlos III, que era, tenemos todos los alfaques para que los barcos puedan fondear, puedan atracar en un muelle y comunicar y trasladar sus mercancías a través de la Amposta al río Ebro y a Tortosa, y de ahí pues a todo el río Ebro. Esta era una idea magnífica de la época, no se llegó hasta establecer del todo, pero es verdad que hoy en día no sería buena idea, porque los alfaques tienen muy poca profundidad para que los barcos que actualmente que son grandes pudieran entrar aquí. O sea, sería un buen proyecto para entonces, pero hoy en día el proyecto hubiese quedado muy tipo o iluminado. Aquí tenemos tres planos de lo que es el delta del Ebro, ¿no? Este es casi un croquis, para que veis Tortosa, este es el río Ebro que sale aquí sale al mar, y esta es la isla de Buda. En este plano vemos perfectamente lo que hemos hablado. Eso sería Tortosa, el canal de navegación que va a la Amposta y por el río a Tortosa, ¿no? Y luego para las esclusas se seguía remontando el río hasta Zaragoza. En este croquis vemos también los tres primeros faros que se colocaron en las puntas, en la Baña, en Buda y en el Fangal, los faros que se colocaban con sus alcances, ya que la navegación próxima al delta del Ebro es muy compleja y hay que mantenerse lo más posible separado, porque son fondos que nunca sabes cómo están por el estado de sedimentos del río. Aquí vemos otras dos, como he dicho, del delta. Vemos el río puesto todo con todas sus profundidades hasta su desembocadura. Vemos lo que hemos hablado, la barra, la famosa barra que hay en salida que impide entrar a los barcos y salir a los barcos, que tengan cierto calado. Eso es lo que hace, lo que impide que el río Ebro sea un río navegable desde el mar y los puertos sean de fluviales a marítimos. Este de aquí, además, vemos marcado con anclas de color rojo los puestos de vigilancia para mantener vigilado lo que es todo el litoral del río, ¿no? Hasta Tortosa. Bueno, ya que hemos acabado hemos contado lo de San Carlos y Tortosa, vamos a pasar a otro asunto muy interesante, que es Reus y Salou. El puerto de Reus era Salou. Salou era la ciudad más potente económica de la zona. Como hemos hablado antes, Tarragona quiso crear su puerto porque Salou la estaba totalmente ninguneando, ¿no? Y consiguió que el rey la aprobase el proyecto. En esos mismos años, Reus, además de tener su puerto a Salou, pero quería hacer tres cosas para avanzar más. Quería tres cosas: una carretera directamente de Salou a Reus, un canal de navegación entre Reus y Salou y un puerto en Salou. Aquí ven, de los tres proyectos que se hicieron, solo existen dos, y aquí tenemos los dos proyectos. Este, digamos que es el primer proyecto, y para mí es la carta o el plano más importante que tenemos en la colección, que vemos completamente. Aquí tenemos la ciudad de Reus. Esta de aquí es la carretera que se creó para ir hasta Salou, y encima de ella se colocan las cotas para realizar el canal. El canal iría por encima de la carretera hasta Mascarbó, que aquí sí se iba a desviar el canal, y le ponen las cotas hasta la famosa laguna de Reus, que ahora sería la plaza de Europa. Ese es un proyecto que vemos perfectamente por dónde iba a pasar, por cada masía, por cada terreno, por donde iba a pasar el canal. Esto se hace en 1780, se lleva al rey y el rey no la aprueba porque había aprobado el puerto de Tarragona. Pero Salou, no contenta con esta,
continuó, porque como tenía que pagar muchos impuestos al puerto de Tarragona, y además estaba apoyado por Barcelona y por Zaragoza, insistió y hizo un nuevo proyecto que lo tenemos aquí. Este proyecto está muy bien expresado. Fijaros la sinergia que hay. Está el Reus, está Salou y está Tarragona. Lo muestran como una sinergia entre los tres. Hacen un canal que son 32 esclusas que van desde Reus a Salou. Ponen dónde iban a sacar el agua, cuánto iba a costar. Perfectamente aquí vemos las esclusas, porque aquí lo vemos de todas las vistas posibles. Y al llevárselo al rey, el rey lo aprueba y le da el dinero. Y en 1807 le da el dinero y empiezan a hacer el canal. ¿Qué pasó en 1808? Que llegaron los franceses y entonces el dinero que estaba apartado y que se había comenzado el canal, hubo que emplearlo en la defensa nacional. Y luego, cuando posteriormente se fueron los franceses, pues como dije antes, no teníamos dinero, nos dejaron totalmente en la ruina y ya no se pudo realizar el canal de Reus a Salou. Pero es bueno saber de que el rey lo había aprobado y la intención era hacerlo, ¿no? Este es un proyecto precioso. Esta es la tercera cosa que quería Reus, era hacer el muelle en Salou. Esto era también una idea muy buena, porque Salou tiene la ventaja de que los vientos predominantes de la zona, que son los de Levante, está ahora protegido por el Cabo Salou, y el resto de vientos pues, se protegían con el muelle. Era una idea fantástica, ¿no? El haber hecho aquí el puerto, el canal que iba desde la laguna hasta Reus, y bueno, este proyecto es fantástico porque nos indica lo que iba a costar el muelle, que iba a costar casi 34 millones, 33 millones de redes de vellón, y además le ponía en esta punta un castillo con 60 cañones para proteger la bocana que está aquí, y este iba a costar 1 millón. También una diferencia entre el coste de lo que cuesta un castillo de 60 cañones a lo que cuesta un muelle, que aquí vamos a decir, que es lo que decíamos antes, que un muelle es muy costoso y lo que cuesta es realmente lo que se ve por debajo, ¿no? Otra cosa que impidió que este proyecto fuera adelante era precisamente la laguna que hemos hablado. En aquella época estas lagunas lo que llaman era paludismo, que era mortal. Y hacer un muelle en un sitio donde hay paludismo, pues tampoco era muy correcto. O sea, que era otro dato para en contra de esto. Vamos a seguir viendo. Tenemos varias cartas de Salou. Tenemos una carta preciosa, pequeñita. Es como una miniatura de la rada de Salou con todas las ondas y la A que marca que es arena. El mejor fondo que puede haber para fondear los barcos, arena. Igual que esta, que vemos otra carta con todas las ondas en el Cabo Salou, para que los barcos se pudieran proteger de cuando llegaba un temporal de levante, se pudieran aquí proteger del temporal. Esta es una carta de Salou que parece casi un cuadro preciosa de 1860, donde vemos a Salou con el muelle que prácticamente tiene actualmente y donde está el náutico, y marcado en tierra la parte que se quería limitar para construir, ¿no? En esta de aquí, si cabe, se ve mejor la idea que tenía, ¿no?, del puerto de Salou. Aquí vemos perfectamente todo el Cabo Salou y el muelle, como los barcos aquí estarían protegidos completamente de todos los vientos, ¿no? Y sería, hubiera sido un puerto magnífico. Aquí, como antes diremos, si esta idea hubiese triunfado, posiblemente Salou sería el puerto potente de la zona. Pero también tiene un inconveniente actualmente. El puerto de Tarragona no tiene ningún impedimento en crecer y crecer, y actualmente el estar protegido a vientos se consigue a base de crear muelles potentes. Aquí, este caso, lo que el cabo de Salou, que era antes una ventaja, ahora sería una desventaja, porque lo constriñe y le hubiese impedido el crecer como puerto, como ha sido el de Tarragona o el de Barcelona o el de Valencia. Aunque son puertos naturales, ahora son mucho mejores porque pueden crecer sin impedimento para ambos lados, ¿no? Ahora tenemos dos cartas muy interesantes de Tortosa, ¿no? Hemos hablado antes la que
era un puerto fluvial importante y que se buscaba que fuese también un puerto marítimo. Vemos a Tortosa cómo estaba con todas sus fortalezas protegida, estaba incluso a ambos lados del río, fuertemente protegida. También fue una ciudad que resistió mucho la entrada del francés. Precisamente están todos los datos puestos en francés, por lo que se puede, como no está datada, calculamos que está hecha en la época en que la invasión francesa, ¿no? 1708, 1709, probablemente será eso. Esta que vemos aquí de Tortosa ya están en castellano. Se ven también las fortificaciones perfectamente puestas. Posiblemente sea algo después de los franceses. Y vemos cómo se expandían en dibujar el plano, que hasta ponen la sombra de los árboles. Perfectamente, cada árbol tiene su sombra. Se supone que está dibujado al atardecer. Ya nos quedaría. Este croquis de aquí estaba hecho para calcular la altura de los montes de Montsià. Se hacían por triangulación. En un triángulo, si tú conoces 3 datos, una distancia y 2 ángulos, pues ya puedes calcular lo demás. Y si el triángulo es rectángulo, con 2 datos calculas la altura, ¿no? Esta altura que está en pies de Burgos, si le pasamos ahora a metros, es prácticamente exacta a la actual, lo cual quiere decir que el trabajo que realizaron era muy preciso y muy exacto. Y por fin llegamos a las 2 últimas cartas. Hemos hablado de esos que son del delta del Ebro. Esta es la parte norte del delta del Ebro, el Fangal, y esto de aquí es lo que hemos hablado ya de los alfaques. ¿Qué diferencia? Bueno, ¿qué diferencia? Sobre todo, esta parte de los alfaques estaba protegida militarmente. Como hemos dicho, San Carlos era una ciudad que creó el rey Carlos III y inicialmente era militar, lo cual los alfaques estaban protegidos por los militares. Pero esta de aquí no estaba protegida, lo cual cuando había un temporal de levante y los barcos iban a proteger, en esta de aquí era muy posible que se encontrasen pues, un barco pirata o corsarios que lo atacasen. Bueno, pues llegado a este punto hemos visto las 42 cartas que dispone la comandancia, de que, como veis, cuenta un periodo de historia de la ciudad de Tarragona muy interesante, donde se hacen, donde se crea el puerto de Tarragona, donde se crean los canales para intentar que ciudades como Reus o como Tortosa hubieran sido ciudades muy potentes. Y porque fue el motivo de que eso no fuera así. Y también la conclusión que se puede sacar es que actualmente, pues, aunque el puerto de Tarragona no sea un puerto natural, pero sí es actualmente la mejor opción, porque es un puerto que puede seguir creciendo continuamente, y sin que haya ningún agente externo que lo pueda Bien, pues hemos llegado al final del recorrido. Desde estado de alarma quisiéramos darle las gracias a nuestro comandante naval de la Comandancia Naval de nuestra ciudad de Tarragona por el recorrido que nos ha hecho espectacular, enriquecedor para nuestros espectadores de las 2 plantas de este edificio de la Comandancia. Así que muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Yo estoy encantado de que la ciudadanía de Tarragona pueda disfrutar de esta colección y la pueda investigar. Yo estoy abierto a enseñársela a cualquiera que esté interesado. Porque para mí es un verdadero placer el poderlas poner y ofrecer. ...863 consultas que han venido a través del canal de estado de alarma, y de ellas pues ha habido un porcentaje muy alto que son clientes nuestros ya. Yo la verdad que cuando di este paso de publicar, porque claro, yo no tengo ningún medio de comunicación como puedes tener tú, y mi forma de demostrar mi cabreo y mi indignación con este... Bueno, voy a intentar a ver si puedo, que yo no soy políticamente correcto. Has sentado cátedra, apoyas un proyecto por la libertad de expresión, has puesto una pancarta contra el gobierno,
te va mejor que nunca a pesar de la pandemia. Don Félix Revuelta, presidente de Naturhaus, propietario también de la Unión Deportiva Logroñés, dueño de este hotel maravilloso donde nos has alojado. Está mal que lo diga, pero desde que me hice un poco famoso por mis expresiones en contra de este gobierno socialcomunista, mi negocio ha ido para arriba. Necesitamos empresarios valientes como tú que quieran dar a conocer sus productos y que quieran, a su vez, defender la libertad con un proyecto como Estado de Alarma, el mejor lugar para anunciar tus productos o servicios. No hemos tenido ningún problema desde que estamos en estado de alarma, ni por estado de alarma, y ha sido totalmente beneficioso. Te lo agradezco de corazón porque hacen falta más empresarios como usted que apuesten por proyectos socialistas, por la libertad de expresión y por alojar por la libertad. a personas con independencia de su ideología. Es que aquí puede venir quien quiera. Apóyanos porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos.